Salud, muchas bendiciones. Shalom, shalom. Salud. Acá del Comando Central de la Emuná, Medellín, Colombia. Quien les habla es Daniel Escobar. Mucho gusto, muchas bendiciones. Acá estamos en el Comando Central de la Emuná, de forma física. Don Gustavo, don Israel, don Brian, doña Yolanda, don Aarón, don Osman y doña Isabela. Y de forma virtual está... ¡Uy! 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 Está también don Fernando, don Obed y don Felipe. Los uy son los usuarios invitados que no sabemos quiénes son. Entonces vamos a seguir estudiando Dios mediante el libro de Los Campos del Bosque, una guía práctica para la plegaria personal en aislamiento. Entonces la vez pasada pues nos extendimos bastante en los conceptos básicos, una intro como de media hora, de qué significa aislamiento, de qué significa personal. Nos reímos bastante. Entonces vamos ahora a avanzar un poquito más en el libro. ¿Listo? Entonces, estamos en la página 88. Los que no vayan a hablar, me apaguen el micrófono, por favor. Y listo. Entonces, página 88. Subtítulo: Dios está cerca de mí. Resulta que la creencia que debe tener la persona en la proximidad a Hashem se origina únicamente en su misericordia de Hashem, porque la persona por sí misma no merece nada. Esto lo hablamos bastante pues la reunión pasada, esta partecita. Pero cuando se esfuerza a creer en la misericordia divina y reconoce que aunque no es digna de nada en absoluto, sin embargo, gracias a su misericordia, sí que está muy cerca de él. Entonces puede orar y suplicarle sin fatiga y merecer todas las bendiciones y completar toda privación. También lo comentamos bastante la vez pasada. Ahí está pues la grabación que quiera repasar. Incluso cuando la persona misma es la responsable de todas sus faltas, ciertamente no es digna de acercarse a él, de cumplir sus preceptos, etc. Vamos a entonarlo mejor. Incluso cuando la persona misma es la responsable de todas sus faltas y ciertamente no es digna de acercarse a él, de cumplir sus preceptos, etc., debe creer con fe completa que de acuerdo con su infinita misericordia puede alcanzar todo lo bueno del mundo. Por eso está prohibido olvidarse de agradecerle siempre a Hashem por todos los preceptos que tenemos el mérito de cumplir y por todo lo que recibimos de él. Pues no es porque lo merecemos, sino por su infinita misericordia. Y esta es una verdad que hay que vivir. De acuerdo con mí mismo, me encuentro muy lejos de Hashem. Sin embargo, de acuerdo con su misericordia divina, estoy muy cerca de él. Porque en su infinita misericordia está cerca de todos los que lo invocan de verdad. ¿En qué salmo está? Salmo 145, ¿sí o no? Que hay que prestar mucha atención a lo que nos enseña Rabbi Natán, que esta cercanía se manifiesta principalmente a través de la palabra. Todo acercamiento de la persona al Creador, desde la gran distancia que la separa de él, se logra únicamente a través del habla. Si la persona no le habla al Creador, no podrá estar cerca de él, porque a pesar de que su misericordia es infinita, es indispensable utilizar la herramienta del habla para poder atraer la misericordia divina y disfrutar de ella. Esto es lo que decimos todos los días, Salmo 20:10. Sálvanos, oh Eterno, el Rey nos responderá en el día que le llamemos.
¿Cuándo nos salvará? El día en que lo llamemos. Solo cuando le llamemos y le hablemos. Por eso, incluso si la persona no consigue sacar las palabras de su boca, tiene que fortalecerse de todas las formas posibles para poder fijar por lo menos una hora diaria en la que deseará y anhelará hablar con Hashem. A través de esta preparación, finalmente logrará que él ponga en su boca las palabras necesarias para expresar sus sentimientos, tal como explica Rabbi Natán, que el Creador mismo crea palabras para que la persona, cuando él ve que ella se prepara para esto. El Creador mismo crea palabras para la persona cuando él, o sea, el Creador, ve que ella se prepara para esto. Esto, lo que siempre les explico a quienes se quejan diciendo que les resulta muy difícil hacer una hora completa de Hitbodedut cada día, que con simplemente estar parado frente al Creador una hora entera cada día, con el solo deseo de hablar con Él, la persona cumple su hora diaria, sobre la cual cae la promesa de Rabbi Nachman respecto a que todo aquel que lo haga logra su corrección espiritual con perfección. Tanto más si la persona se esfuerza por presentarse ante Hashem durante por lo menos una hora cada día, con el deseo y la añoranza de hablarle, sin ninguna duda, Él le creará las palabras necesarias para que pueda libremente hablar con Él con absoluta soltura. Entonces vamos a volver a retomar y ahí sí vamos comentando. Ya pues, el primer párrafo lo comentamos pues así ampliamente la reunión pasada, que prácticamente toda la reunión se fue en el subtítulo, guía práctica para la plegaria personal y en estos parrafitos. Después sigue. Y esta es una verdad que hay que vivir. De acuerdo con mí mismo me encuentro muy lejos de Hashem. Cualquier comentario me van diciendo a la mano. Pero entonces, bueno, esta es una verdad que hay que vivir. De acuerdo con mí mismo me encuentro muy lejos de Hashem. Sin embargo, de acuerdo con su misericordia divina, estoy muy cerca de Él. Ahí hay un parangón, como decir un hito, como decir un punto de marcación de lo que es la Hasidut como tal y el resto del judaísmo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo había escuchado que uno puede escuchar Musar o leer Musar o estudiar Musar de cualquier fuente. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, de acuerdo pues a las enseñanzas que estamos acá estudiando. ¿Por qué? Porque si uno se pone a estudiar Musar de cualquier fuente, uno que se va a concientizar de que estoy muy lejos de Hashem. O sea, Musar ¿qué es Musar, don Israel? ¿Qué significa Musar? O sea, el Musar siempre en el ámbito judío trata más que todo sobre la ética judía, el comportamiento, por ejemplo, la limpieza de la nariz, no meterse los dedos en limpiarse la nariz, todos los desechos de la nariz delante de la gente, cosas así de ese estilo de ética, de cómo comportarse en general. Los bañados arriba, Más o menos. Algo así, pero un poco más avanzado. Sí, más muy avanzado. muy complejo. Y basado pues en la Torah, ¿cierto? Sí. O sea, por ejemplo, hay en la Torah. Hay un libro de Rabbi Moshe Cordovero, del Ramak, que habla de lo que hablamos el viernes, que es las 10 sefirot, o sea, los 10 atributos de Hashem. Entonces, básicamente dice que uno tiene que parecerse a él. Entonces, por ejemplo, hay una sefirá que es bondad. Es como Gesed.
como Hashem es bondadoso, como Hashem tiene Gesed, uno también tiene que tener Gesed, uno tiene que mostrar bondad hacia los demás. Hay otra sefirá que es Geburá, Geburá, el límite. el límite, la fortaleza, Sí. la fuerza, el juicio, Sí, tienes que tener fuerza para limitar. limitar a las personas, El gesed, porque tampoco vas a Limitarse. dar y dar que te vas a quedar en la... limitarse uno mismo, Sí, limitar la pereza, también. o Sí. sea, levantar uno a las 3 de la mañana todos los días. 3:33. 3:33. Pero si le da brega levantarse a la 1 de la tarde, entonces, como un amigo mío, Brian se ríe. y Brian se ríe. Entonces levantarse, limitar esa pereza o ese sueño, levantarse a las 12 del día. Ahí es donde está como más lo que vamos a hablar aquí. Porque mire que está diciendo. Y esta es en verdad, y esto es una verdad que hay que vivir. De acuerdo con mí mismo, me encuentro muy lejos de Hashem. O sea, Hashem tiene todos esos atributos. Entonces también está Tiferet, la verdad, el equilibrio. Está Netzach, La belleza. la belleza. Yo soy como feíto. Entonces como que no estoy muy Sí, cerquita. el aspecto, por ejemplo, de belleza, ponen un ejemplo, cuando usted crea un producto para servir a la gente, por ejemplo, el creador del iPhone, si creó un teléfono, pero no se quedó allí, un teléfono moderno, pero no se quedó allí, buscó que fuese, o sea, le puso el aspecto de Tiferet, de belleza, de que no solo la gente tuviera la utilidad, sino de que gustara, de que se viera bonito, de que atrayera. De que cotizara. Exacto, claro. Uy, cotizó. Uy. Y ahora, Literal. Y ahora es factura. La palabra de moda, factura. Complementando pues ahí lo que estaban diciendo, los sefirot así de forma horizontal muestran como atributos de Hashem que de una y otra forma se equilibran. Entonces tenemos bondad y juicio, tenemos en Nexma tenemos la victoria, Netzach. sí, y se contrapone a Hod, que es la humildad. Entonces ahí está como todo en equilibrio, lo mismo que la fuerza y la forma. Entonces, sí. Después sigue Netzach, que también se traduce como paciencia, victoria, confianza en Hashem. Después está Hod, que es esplendor, que es como parte intelectual, de uno, mejor dicho, expresar palabras de Torah con cohesión, Después está Yesod, que Yesod, por ejemplo, es el fundamento, tiene que ver con el pacto, con la pureza sexual, que por eso se llama Yosef Hasadik. Yosef Hasadik, que está ahí incrustado, es una relación de... O sea, Yosef Hasadik venció esa fuerza de la lujuria, porque dicen los sabios pues en Midrash también que realmente, o sea, la mujer de Potifar había visto en la carta astral que él era el alma gemela, pero no vio bien, se emocionó y era la hija de la mujer de Potifar y realmente con ella fue que se casó Joseph. Era una mujer muy hermosa y se le desnudó y Joseph fue capaz de hacer el pare, quieta suegra, que usted tiene a mi suegra, pero y se voló por una ventana, man, le tocó pagar, ¿cuántos años? Como más de 20 años de... Sí, hay una parte que de pronto suena un poco chocante, pero es yendo más allá al momento de la atracción, del éxtasis, El momento de la verdad. sí, el momento de la verdad. Yosef al-Tzadik ya estaba frito. Sí, así literalmente ya estaba frito. O sea, el hombre se había quitado la ropa, o sea, todo el protocolo previo al coito, a la relación.
Entonces cuenta el Midrash que en el momento mismo, voy a ser un poco rudo, en el mismo momento de consumir el de la fuerza esa, digámoslo más literalmente, en el momento culminante de la erección, apareció la figura de Jacob Avinu delante suyo. Entonces lo hizo salir literalmente volado, como un águila. O sea, lo hizo elevarse. Todo esto dicen que viene de una cosecha. Esa es una cosecha. O sea, cuando nosotros sembramos una vida de protección, o sea, de cumplimiento de las misbot, de los mandamientos, cuando ya vamos pasando el arado por el terreno, en el momento en que ya tú estás frito, suceden esos milagros. Por eso es que ayuda divina. sí, por eso es que la mujer de Potifar ya tenía las vestiduras de él en sus manos. Y es con lo cual, o sea, por medio de eso es que lo acusa. Dice, yo tengo toda su ropa. Él salió en calzoncillos. Claro, o sea que ella Claro, tenía como demostrarte sí. que realmente él sí estuvo allá prácticamente tocando. Exactamente, pero sí tiene su mérito, porque gracias a todo ese trabajo que se viene haciendo, es que suceden esos milagros que Hashem lo protege a uno y lo guarda hasta en el último instante. Entonces por eso se llama Yosef Hasadik. Es un título muy honorario. Prácticamente el único patriarca o el único sadik que tiene el título de sadik. Aunque los sabios nos dicen que fue más fuerte todavía Boaz, porque a Boaz se le metió Ruth a la tienda y se le hizo a los pies. Y o sea, en ese momento ellos estaban recogiendo la cosecha, estaban como en un campamento por allá donde recogen la cosecha. Y cuando Boaz se dio cuenta que una mujer súper hermosa, súper bien ataviada, estaba ahí a los pies y no había nadie que lo viera, él pudo tranquilamente tener relaciones sexuales con ella y nadie se hubiera dado cuenta y lo hubiera podido mancillar y después, entonces le dijo, no, ¿quién es usted? Entonces ya Ruth le explicó que era pariente y que estaba ahí pues como en orden de lista para casarse con él. Y él esperó, amaneció y después fue a hablar con un pariente que tenía más derecho para casarse con ella y él dijo que el otro dijo que no se iba a casar con ella y Boaz se casó. Y ahí sí Dicen los sabios que ve más la resistencia. O sea, ¿para qué estamos hablando de todo eso? Vamos a ver para qué estamos hablando de todo eso, porque mire, es una verdad que hay que vivir. De acuerdo con mí mismo, me encuentro muy lejos de Hashem. O sea, ¿quién de nosotros estamos cerca de todo lo que hemos hablado? ¿Quién de nosotros estamos cerca de eso? Estamos muy lejos. Estamos lejos. Que, ay, sí, que uno sirve al Eterno, que hace sus cositas, o te cojan Lali. Pero de lo que estamos hablando, que es lo que hay que dimensionar. Ya después llega Malhut, el rey David. El rey David, es que yo creo que no hay que hablar. No. Es que el rey David, que dicen que los sabios, que todas las dificultades que le tocó que puede sufrir un hombre, le tocó al rey David, todas las dificultades. Y él más sin embargo seguía con su emuná, con su alegría, cantando salmos, con el arpa, y le afrontó todas las dificultades y mochaba cabezas de día. Y de noche estudiaba Torah, de noche hacía Ibodedut. Entonces, ¿quién de nosotros está como a esa altura? A ver, que alce la mano. Bueno, no me estoy aquí arreglando la gorra. Yo no. Entonces, por eso es que es lo que es muy bueno estudiar todas esas. Pues todo eso, todo lo que estamos hablando es muy bueno, es excelente, es algo que debemos hacer. Estudiar el Tanaj, estudiar el Humash,
estudiar incluso lo que estamos hablando es Kabbalah. Estudiar todo eso es excelente. Pero ¿por qué no? O sea, nosotros decimos, uno debe estudiar la ética de acuerdo a Rabbi Nachman. Uno no puede estudiar estudiando por ahí cualquier ética, porque lo que le hizo uno el Ramak es eso. O sea, lo que le hizo uno Rabbi Moshe Cordovero es eso, que uno tiene que tener esa ética. Ética es una forma de comportarse. Entonces uno debe comportarse de acuerdo a lo que hace Hashem. Uno debe parecerse a Hashem. ¿Cuáles son las características de Hashem? Ahí están los 10 atributos del árbol de la vida, que ahí los mencionamos pues ahí a vuelo de pájaro. Pero entonces uno va a decir, no, si uno pone a estudiar todas esas cosas, uno no, yo voy a estar muy lejos de Hashem. Entonces lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Peligro. Eso es un peligro ponerse a estudiar esas cosas así. ¿Por qué? Porque uno va a decir, como dice Rabbi Jonathan de Galet, cuando la persona quiere acercarse a Hashem, llega la mala inclinación y le dice, usted va para donde el palacio del rey, usted va para el palacio del rey, le van a poner a lavar los baños con el cepillo de dientes. ¿Usted quién es para acercarse a Hashem? Si Hashem es santo. De hecho, los sabios dicen que Hashem nos escucha en el Itboedut, es por su misericordia, porque uno, como Hashem es perfecto, y eso es lo que nosotros queremos también pues lograr, es acercarnos a esas características, a ser bondadoso, ser fuerte, ser verdadero, ser sincero, tener belleza, pero esa parte interna, tener confianza en Hashem, tener un resplandor, tener un intelecto, poder hablar con los demás, ser agradecido, tener una pureza sexual, tener confianza y emuná en Hashem en todos los momentos de la vida. Nosotros sí queremos llegar a hacer eso. Escoger siempre lo bueno, el bien. Pero no podemos esperar a ser así para poder acercarnos a Hashem, porque es que si no entendemos bien estas enseñanzas de Rabbeinu, de nuestro Rebbe Nachman a través del Rabarush, entonces creeríamos que primero tenemos que tener las características para después acercarnos a Hashem, para después hablarle con Hashem. O sea, para hablar con Hashem teníamos que tener todas las características. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, Rabbi Nachman como Musar? Es una cosa muy sencilla, estar alegres, contar chistes. ¿Ves? Es una cosa muy específica que habla Rabbi Nachman, contar chistes, ser bromistas, fingir la alegría, enfocarnos en nuestros puntos buenos, enfocarnos en los puntos buenos de los demás, aplaudir, bailar, cantar, hacer Itboedut, brincar y aplaudir y hacer Itboedut al mismo tiempo. Esa es la verdadera ética de Rabbi Nachman. Lo principal. Entonces, si uno no tiene claro eso y se pone a estudiar libros de ética y estudie, después llega una prueba. Pero todo amargado ahí. Llega una prueba y le dice, maestro Daniel, usted me hace el favor y me dice qué hago en esta prueba. Entonces, ¿qué le voy a decir yo, Daniel? Yo no soy maestro. Maestro del burro. Primero que todo, yo no soy maestro. Primero que todo, yo no soy maestro. Entonces es muy diferente y es algo que uno no encuentra pues como en otros círculos pues de ni enoajismo, y solo en Bresle pues lo encuentra, ¿cierto? Entonces, mire que no lo estamos diciendo nosotros, lo estamos explicando de una forma clara, coherente. Lo que es de lo que estamos hablando, pues nos expandimos mucho, pero es para poder entender. Entonces dice así, y esta es una verdad que hay que vivir, de acuerdo con mí mismo. O sea, estamos hablando de que mí mismo, una persona que ha estudiado ética y ha estudiado, por ejemplo, este libro de Rabbi Eliyahu de Vidas, ¿cómo es que llama eso? El libro de Rabbi Eliyahu de Vidas, Derech Jochma, el Derech Jochma, el camino de la sabiduría. Es pura ética, pero estamos hablando de un nivel muy elevado. ¿Qué pasa si uno transgrede alguna prohibición pequeña de la Torá
cómo va a ser el efecto cuando estemos en Gehinom o cuando la persona está en Gehinom, porque nosotros somos breleveros, nosotros no nos va a pasar eso, porque nosotros cantamos y bailamos y cuando lleguemos al mundo venidero también vamos a escuchar canciones y aplaudir, porque esa es nuestra ética, cantar y aplaudir. Entonces cuando lleguemos al mundo venidero, vamos, y no todo el mundo, así sea muy santo, muy erudito de Torah, cuando llegue al mundo venidero va a escuchar canciones y va a aplaudir y va a bailar. Pero si nosotros no estamos enfocando en eso en este mundo, es muy diferente. ¿Qué nos dice Rabbi Alejo de Vidas? Que una persona que transgrede un poquito así la Torah, pero me has dicho como el meñique, ya cuando esté en la tumba va a sentir los gusanos y después sigue allá, cuando llega al Gehinom, ¿qué va a pasar? Entonces eso no es Bresle. Si uno ya encuentra esa ética y está cantando y bailando y contando chistes y está enfocándose en la alegría, bueno que estudie toda esa Tomer de Orá, de Ramá, que estudie el Derech Hashem, el Derech Jochma, de Rabbi Alejo de Vidas, todos los libros de ética que son muy exigentes. Pero la persona empieza a estudiar esos libros de ética, entonces ¿qué le va a decir? Yo estoy muy lejos de Hashem, usted ni para qué le hablo. Es lo que nos está diciendo acá el Rabal. Si la persona de sí misma tiene ese concepto, parte intelectual, entonces no va a hablarle a Hashem. ¿Por qué? Porque está muy lejos de él. Y si le habla, lo ponen a lavar los baños con el cepillo de dientes. Eso le dice, es la mala inclinación. Sin embargo, de acuerdo con su misericordia divina, estoy muy cerca de él. Es la Hasidut. Hasidut viene de Gesed. O sea, nosotros en lo que nos tenemos que enfocar, nosotros somos breleveros, ¿sí o no? ¿Somos breleveros o no somos breleveros? Brele. Brele es una Hasidut. Hasidut viene de Gesed, de misericordia, de bondad. Entonces, todas estas enseñanzas son enfocadas en la bondad. En eso nos tenemos que enfocar nosotros. Ya las otras partes, que el juicio, que el rigor, que la belleza, que la verdad, todo eso va a ir llegando. Pero si nosotros somos Breslev, nos estamos enfocando en la misericordia divina, nos estamos enfocando en que Hashem nos ama, que todo lo que tenemos es bueno, que cada vez va a ser mejor y mejor y mejor. Y ahí sí vamos a hablar con Hashem, porque entonces estamos diciendo, sin embargo, de acuerdo con su misericordia divina, esa es la Hasidut. O sea, la Hasidut es lo que estudia la misericordia divina. O sea, que Hashem nos quiere, nos enfocamos en nuestros puntos buenos, que tenemos estas cosas buenas, sí, nos falta mejorar. Pero entonces damos este paso para poder hacer Itbodedut, para poder hablar con Dios. Si no tenemos esa claridad, es muy difícil que la persona hable con Dios y empieza a estudiar una cosa y la otra y se vuelve una carga. Y hay la confusión. Hay una confusión, entonces vienen las cámaras del intercambio porque ahí está la mala inclinación, que vienen las cámaras de intercambio y está atenta. Ay, ¿cómo así? Este se dio cuenta de que Hashem es el rey de reyes. Este se dio cuenta que no es esa idolatría o que no es ese... ¿Cómo así se dio cuenta? Y entonces estaba ahí con el radar. Y entonces uno empieza a estudiar con esas cosas que, ay, no, yo tengo que ser muy elevado porque tengo que ser como Hashem y estoy muy lejos, ahí mismo se le mete en la cabeza, esas son las cámaras del intercambio que le va a decir, usted que habla con Hashem. Usted va a hacer el Boedú. Si usted está muy lejos de Hashem, Hashem no lo va a escuchar. Es las cámaras del intercambio, o sea, cambia lo bueno con lo malo, la luz con la oscuridad. Algo muy bueno hablar con Hashem. Pero si uno no tiene conocimiento y no tiene alegría, entonces la mala inclinación le va a decir, no, es malo hablar con Hashem, qué vergüenza. No tiene chance. ¿Usted cómo se va a presentar ante Hashem? Usted se va a atrever. Que habló mal de tal persona en 1995 y usted que se encerró para con una chica en 1986 y usted que todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo el Rabarus,
lo contrario, no. Hay que tener en cuenta la misericordia de Hashem. Hashem no va a tener en cuenta pues nuestros pecados ni nuestras transgresiones. Vamos a hablar con Hashem, ¿y qué va a hacer Hashem? Es la verdad verdadera. Va a abrir las manos y va a hablar con nosotros. Por eso es que me decían por ahí, es que, ay no, es que el Itbodedut no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ponen a estudiar todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo acá el Rabarush? O sea, ¿somos breleveros o no somos breleveros? ¡Sí, somos breleveros! Entonces, el Rabarush escribió este libro, ¿cierto? Pues yo lo digo aquí con ironía, pero es que hay gente como que no se ha dado cuenta. Vea, este libro lo escribió el Rabarush, ¿cierto? Y Rabarush es la voz de nuestra generación, de Rabbi Nachman de Breslev. Él coge todo lo que estudió basado en Rabbi Natán de Breslev. Si no hubiera sido por Rabbi Natán de Breslev, que es el alumno exaltado de Rabbi Nachman de Breslev, no hubiera permanecido ninguna enseñanza de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Natán de Breslev dice que él no es maestro, él nunca se quiso considerar como maestro. La gente le insistió tanto en que se comprara un sombrero así de rabino, que porque como Rabbi Nachman también dice que uno no tiene que ser terco ni cabeciduro. Si uno le dicen algo y lo dicen, pues tampoco soy cabeciduro. Se compró el sombrero de rabino, esos de piel de zorro. Steiner, como una llanta, así. Y se fue al baño, lo dejó allá afuera del baño, entró al baño y cuando salió ya se lo habían robado. Y no, es que para mí no es eso. Entonces, si nosotros estamos pues conectados con Rabbi Nachman, no vamos a decir que nosotros somos maestros, ni vamos a estar pensando que tenemos que estudiar tales libros de ética, sin primero hacer una hora diaria de Itbodedut. ¿Por qué no la gente no hace una hora diaria de Itbodedut? Porque de pronto le falta este conocimiento, de saber que Hashem es misericordioso, que Hashem lo escucha, porque es que sí necesita una motivación. Pero imagínate ay no, sí, el Rabarush dijo que hay que hacer una hora de Itbodedut, y Rabbi Nachman, y empieza a hacer una hora de Itbodedut, pero pensando que Hashem no lo escucha, y que tiene muchas transgresiones, y que está muy lejos de Hashem. ¿Quién hace eso? Se vuelve una carga. ¿Cuál es el peligro de que vuelva una carga? La primera, que lo deja todo de lado, lo deja todo. Que esa es la historia que hemos contado, de que un maestro le dijo al alumno, vea, Gustavo, me da el favor y me trae un paquete de esta dirección. Le dio el papelito con la dirección. Don Gustavo se fue por allá, pasaron 3 horas, 4 horas, y llegó don Gustavo y el maestro, Gustavo, ¿usted cómo así? Que demoró tanto, era para que demorara 15 minutos, ¿por qué demoró tanto? Y don Gustavo, no, ¿cómo así, maestro? Es que vea, a mí me mandaron con un bulto de ladrillos. Yo fui por un bulto de ladrillos, que usted lo que me mandó fue por un bulto de ladrillos. Y entonces el maestro, ¿cómo así? Miremos bien, no, es que esa no es la dirección que le di. Yo le di otra dirección, usted se equivocó de dirección. Yo le había mandado por un sobre y usted se fue por otra dirección y le entregaron un bulto de ladrillos. Demoró 4 horas, lo que se debió haber demorado 15 minutos. Entonces, cuando nosotros nos vuelve una carga, que no somos capaces de hacer Itbodedut, que para nosotros es muy difícil, es porque tenemos la dirección incorrecta. La dirección correcta es la alegría. La dirección correcta es la alegría, la simjá, saber que Hashem nos ama, que todo lo que tenemos es bueno. Es la llave de la salud. Es la llave de la salud, de todo. De todo, de la salud. Empezando por la salud. Sí. Empezando por la salud, que es lo más importante para poder servir al Eterno. Todo lo que uno quiera, le da uno el Birkat HaSehel, la bendición del Sehel. Cuando las personas están enfermas, Es emocional. las ponen a que practiquen la risoterapia. Claro. Y entonces con esa técnica la persona va recuperando la salud. Que nos manden la manden para acá. Hay gente que lee cositas, no nos digamos mentiras, hay gente que lee cositas viejas también. ¿Ah? Hay gente que lee cositas. ¿Sí me hago entender? O sea, es que esto, por eso nosotros estamos con un hombre que enseñó esto hace más de 200 años.
esto Sí, es una sabiduría muy antigua. no, es muy antiguo, es sabiduría de que la alegría de nada. Rabbi Nachman está en muchas culturas también, presente, Y culturas no judías. y muy bueno que gente estén promulgando el tema de la alegría sin mencionar nada de religión, de Sí, no tiene nada que ver está con bien, religión. está bien. Luego la gente va a llegar. Son herramientas. Como el trabajo que hace también ¿cómo se llama? El trabajo que hace Doña Claudia. Sí. Sí, sin mencionar nada, ¿cierto? Hay gente que leen cosas. Hasta hasta por ejemplo lo que se está viendo mucho respecto a temas de salud mental, que mandan mucho el tema de la gratitud, que es uno también de los pilares de Breslau. Exacto. Que lo ponopono. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Lástima que no dan los créditos como Sí. tiene que ser. Es que eso sí es verdad. Lástima que no dan el crédito del origen de dónde viene eso, ¿cierto? Pero sí, fue. La gratitud es de Breslau. Pero es que mire que es el concepto como tal, o sea, no volverse uno fanático. Sí, exacto. Don Obed, levantó la mano, bien pueda. Va a apagar mi micrófono, bien pueda. Adelante, Don Obed. Shalom, don Daniel, qué pena. Saludos a Shalom. todos allá en el comando central y a todos los que al igual que yo están conectados así desde la distancia. Que Hashem los guarde y los bendiga mucho. No, sino que hablando de eso de la salud mental, que estaba leyendo un artículo de qué relación había entre el Rabbi Nachman y Sigmund Freud, ¿no? Pues ambos también, pues creo que eran judíos. Pues el Rabbi Nachman claramente, sino Sigmund Freud. Era que hablaban que el Rabbi Nachman fue un visionario, que años antes de que Sigmund Freud hablara de eso, él habló de esos temas de desahogarse uno, de gritar, de como usted dice que cuando llegue la tristeza uno alegrarse, ¿no? Cambiar un pensamiento porque dice que dos pensamientos no pueden ocupar el mismo espacio, pero solamente que a diferencia de Sigmund Freud, Rabbi Nachman indicaba que en lugar de hablar con otra persona o con un psicólogo, pues uno hablas directamente con Hashem, que él fue el que creó el arquitecto de la mente humana, ¿no? Entonces, pues en eso era que miraba eso y también como Frank Kafka, también el Rabbi Nachman también lo influenció mucho en las escrituras y todo eso. Y pues gracias a Shen que nos da la oportunidad de tener conocimiento tan grande y tan amplio como el que Rabbi Nachman sintetizó acá en este mundo. Y solo ese era mi aporte. Gracias a Shen por ustedes también. Tremendo aporte, Don Obed. Gracias a Shem, que nos siga ayudando, por favor. Pero venga, porque que Frank Kafka, explícanos más un poquito si podés. Que Franz Kafka también se inspiró en Rabbi Nachman, no sabía, pues muy interesante. Pues lo que leí ahí pues no soy pues he leído muy poco de Frank Kafka, ¿no? Pero eran algunos de los cuentos, o sea, como de las literaturas que Frank Kafka escribió, se inspiró mucho en los cuentos del Rabbi Nachman. Por ahí que decían que el Rabbi Nachman era uno de los también de los grandes escritores dentro de la comunidad judía, dentro de lo que compete el judaísmo, tenía unos cuentos muy de gran riqueza literaria también. Y que Frank Kafka de joven había leído algunos de estos cuentos y lo había inspirado a escribir lo que él hizo, pues, cuando hizo de periodista, escritor y cosas así. Eso fue lo que leí, pero no leí qué cuentos tenían relación con lo que él hizo, pero leí fue así por encimita, no investigué mucho, que digamos. Ah, no, ya se aclaró, sí, porque sí había leído que los cuentos de Rabbi Nachman dentro del ámbito no judío, digamos, literario en general, que gente laica, pues, leían los libros de Rabbi Nachman, o sea, que vea que inspiró los cuentos, o sea, que la gente así del ámbito no judío, la parte literaria. Incluso hay mucha gente no judía que tiene mucha literatura de Rabbi Nachman, tanto de los cuentos como de los demás. Hasta el Likutei Morán no tienen. Gente que no es judía y lo estudia. Sí, porque es que lo que ustedes están hablando es que, o sea, como tal, mire que lo que nosotros vamos es la práctica, ¿cierto? La alegría, buscar la princesa perdida, buscar nuestra alma,
a través de la alegría, de no dejarse vencer del ogro, del dragón, que es el Yetzer Hará. Eso es lo importante, y uno ve, pues al menos en el ámbito pues, no ágida, que es lo que uno más conoce, hay gente o sea, puede haber otra gente que ni siquiera sabe qué significa la palabra no ágida y estar más alegre y más cercano de las enseñanzas de Rabbi Nachman, que personas que llevan años y estudiando eso y son todos serios, acartonados. Muy bonito. Bueno. Entonces dice aquí, vea que ahí también nos fuimos un ratico ahí. Porque en su infinita misericordia está cerca de todos los que lo invocan de verdad. Estamos en el Salmo 145. Estoy cerca de todos los que me invocan de verdad. Bueno, hay un complemento muy bueno porque mire que estamos hablando que cualquier persona, no importa lo lejos que esté, no importa las transgresiones que haya cometido, no importa que no sepa absolutamente nada de Torá, puede hablar con Dios. Pero ¿cuál es una de las etapas primordiales de hablar con Dios, de la plegaria personal en aislamiento? Es la introspección, el autojuicio, el Heshbon Nefesh, el inventario del alma. O sea, que lo invocan en verdad. O sea, hay uno que pone, eso yo creo que a todos nos ha pasado, que uno empieza a rememorar todo lo que hizo el día anterior. Y uno le dice, perdón Hashem, porque cualquier cosa, por esto, porque es algo que yo sé que no es bueno. Y después le dice, perdón por tal otra cosa. Y uno empieza a hablar con él y uno se da cuenta que hay ahí un patrón, que hay algo que es algo que Hashem le quiere decir a uno, y entonces encuentra esa verdad. Y entonces uno le pide perdón Hashem y ayúdame a tener emuná, ayúdame a mejorar esta parte. Entonces uno va adquiriendo esa verdad, que mire qué es lo que estamos hablando ahorita. Verdad es un equivalente a Tiferet, equilibrio, hay un equilibrio, una belleza. La belleza es verdad. Si usted ve algo verdadero, es bello. Si usted ve algo bello, es porque tiene algo de verdad. Pero la verdad, pues, no hay una Barbie, pues, no. Una verdad. Ver una mujer, usted la ve y se ve que es una mujer bonita, pero no es una Barbie, porque se ve que es una mujer que tiene lo mismo un hombre, un ser humano, la parte interna. Cuando el interior está de acuerdo con el exterior, hay un equilibrio, es una belleza. Entonces uno, a través del Itbodedut, va adquiriendo todos esos atributos del árbol de la vida, va adquiriendo la verdad. ¿Por qué? Porque uno va haciendo introspección y va, Hashem, perdóname que estaba sintiendo inseguro por esto. Ay, después me estaba sintiendo inseguro por esto, y por esto, o cualquier cosa, pues, cada uno. Ay, Hashem, es que resulta que es que tú me estabas probando porque yo estaba haciendo este Itbodedut antes, yo estaba pidiéndote esto y mira que tú me estás probando y ese es un keter, eso es una espera, eso es una bajada para poder subir y eso viene de lo que yo te estaba pidiendo. Entonces uno se da cuenta de esa verdad, que es fuerte, que es riguroso, que pone un límite porque hace Itbodedut, porque si uno hace Itbodedut tiene que ser fuerte, porque uno pone un límite, no, ya hasta acá estoy trabajando, voy a poner un límite, me voy a ir a hacer Itbodedut, hago un límite, no voy a hablar con mi esposa, no voy a hablar no voy a tener relaciones interpersonales, sino que un límite, voy a hacer Itbodedut, tengo que ser fuerte. Soy bondadoso, porque pues una bondad para uno, pues no es Itbodedut, uno sabe bondad. Voy a pedir por los demás, sé que haciendo Itbodedut voy a elevar el mundo, es bondadoso. Y usted puede ir por todos los atributos del árbol de la vida y haciendo Itbodedut, ahí sí tiene esa ética, ahí sí tiene un comportamiento parecido a Hashem. ¿Tiene pureza sexual? Sí, porque Rabbi Nachman de Brelen, Likutei Moharan, nos dice que el Dat es correspondiente a Yesod y que en la medida que uno hable palabras de santidad que implican el Itbodedut, va adquiriendo pureza sexual. La medida que tenga pureza sexual es más fácil hablar palabras de santidad, es interrelacionado
el Dat, que corresponde aquí a la garganta, con el Yesod, que corresponde a los órganos genitales. Usted se puede poner a analizar todo, por lo que estamos estudiando es pura Kabbalah. Pero desde el punto de vista de Rabbi Nachman, de la Hasidut, de la Hasidut Breslev, que coge todas las enseñanzas del Ari HaKadosh, del Ramak, de Rabbi Shimon Bar Yochai. El mismo Rabbi Nachman dice, yo no lo digo, Rabbi Nachman, pues obviamente, en Hayam Morán dice que él coge todas las enseñanzas, por ejemplo, del Ari HaKadosh, uno de los más grandes cabalistas, y la pone de una forma práctica. Y no solo eso, sino que son más elevados, unas revelaciones que no logró tener el Ari HaKadosh. O sea, Rabbi Nachman es un desarrollo de esa sabiduría que él logró llegar más arriba a través de sus devociones y haber encontrado cosas basadas en el Ari HaKadosh, en Rabbi Shimon Bar Yochai, en los grandes cabalistas que estaban de su época para atrás, y él logró llegar más arriba. Entonces están disponibles para uno. ¿Ah? Entonces Rabbi Nachman realmente se puede decir que es el tzadik más grande que existe, porque uno puede hablar de Moshe y el pueblo de Israel, los sabios hebreos dicen Moisés es el maestro, y no hay nadie más por encima de Moshe como profeta. Está Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, el Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, el Ari HaKadosh, Rabbi Yosef Karo, el Hafetz Haim, Ben Ish Chai, Orach Chaim. Pero ¿qué pasa con Rabbi Nachman? Rabbi Nachman cogió esas fuentes tan elevadas y él mismo, a través de su esfuerzo, logró también elevar más eso. Y no solo eso, sino que ponerlo de una forma práctica. Si uno va a poner a estudiar las enseñanzas del Ben Ish Chai, gran tzadik, pero es muy difícil que uno, como decir, nosotros en nuestro contexto, pues don Israel es judío, pero de resto somos noágidas, vivimos en Colombia o bueno, donde estemos, pero es muy difícil que uno solito por acá, si no está por la guía de un rabino en una yeshiva, logre hacer una transformación espiritual estudiando las enseñanzas del Ben Ish Chai. Puede estudiar a Rabbi Nachman y comprender también las enseñanzas del Ben Ish Chai, sí, pero entonces por eso es que es tan grande Rabbi Nachman. Y mire qué es lo que está diciendo acá. Mire, estoy muy cerca de él. ¿Por qué? Porque pienso en su misericordia divina. Imagine acercar a las personas que estamos alejadas, un lugar tan bajo y tan alejado como el que nosotros estamos acá en Colombia, y acercarnos a nosotros, a Hashem. Grande, eso lo hace Rabbi Nachman, el Rabar, Rabbi Natán, pero es algo muy grande. O sea, todo el Rabbi Natán, el Rabar escogen las enseñanzas de Rabbi Nachman y nos las explican, nos las ponen accesibles, nos las transmiten. Entonces dice, y hay que prestar mucha atención a lo que nos enseña Rabbi Natán, que esta cercanía se manifiesta principalmente a través de la palabra. O sea, hablar con Hashem, o sea, algo tan simple como uno encerrarse en un cuarto y hablar con Hashem, darle gracias, así se manifiesta la cercanía con Hashem. Entonces, si lo que estamos hablando es estudiar miles de cosas y libros, pero no abre la boca y habla con Hashem, no es una garantía de que esté cerca de Hashem. Es más, le da brega, le da dificultad, y hemos visto en la práctica, con conocimiento de causa, la persona que estudia tanta cosa no hace Isbodedut. En cambio, la persona que hace Isbodedut, ahí sí puede estudiar muchas cosas, puede estudiar porque siente la cercanía con Hashem. Y para estudiar uno tiene que tener el Birkat HaSehel, o sea, la bendición del intelecto, que lo que uno está estudiando lo vea en la vida diaria. Está estudiando Torah y eso que está estudiando lo ve en la vida. Esa es una bendición del Sehel, porque pues, se puede imaginar, llega a una librería judía y hay miles de libros y se imagina, yo me voy a dedicar toda la vida a estudiar estos libros. Eso no es
el camino de Hashem, ese no es el camino de la Hasidut, no es el objetivo. El objetivo es uno estudiar, así sea poquito, pero salir a la calle y lo que vea en la calle, lo que vea en la familia, lo que vea en el trabajo, ver la Torah que está estudiando y aplicar eso. Y para eso necesita necesita alegría, y eso le da la bendición del ceje, la bendición del intelecto, la bendición del conocimiento. Eso sí toca, es como hemos hablado pues, en los viernes, la lección 24 Likutei Moharan. Entonces, todo acercamiento de la persona al Creador, desde la gran distancia que la separa de él, se logra únicamente a través de el habla. Si la persona no le habla al Creador, no podría estar cerca de él. Si la persona no le habla al Creador, no podrá estar cerca de él, porque a pesar de que su misericordia es infinita, es indispensable utilizar la herramienta del habla para poder atraer la misericordia divina y disfrutar de ella. Que es lo que le preguntaron la otra vez al Rabarush, que porque si Hashem sabe que todo lo que yo necesito, sabe cuáles son mis carencias, ¿por qué tengo que pedírselas? ¿Por qué tengo que hablar con él? Entonces Rabarush respondió, porque hablando con él se crean vasijas, se crean recipientes espirituales a través de los cuales se puede manifestar la palabra del Creador. Me voy a reparar un momentito que tengo aquí algo que hacer que no... Nadie más puede hacer por mí. Así como el Isbodedu, como el acercamiento a Hashem. Sí. Shalom, buenas noches. Shalom. Bueno, continuamos pues. Eso es lo que decimos todos los días. Sálvanos, oh Eterno. El Rey nos responderá en el día que lo llamemos. ¿Cuándo nos salvará? En el día en que lo llamemos. Solo cuando le llamemos y le hablemos. Por eso, incluso si la persona no consigue sacar las palabras de su boca, tiene que fortalecerse de todas las formas posibles para poder fijar por lo menos una hora diaria en la que deseará y anhelará hablar con Hashem. A través de esta preparación, finalmente logrará que él ponga en su boca las palabras necesarias para expresar sus sentimientos. Tal como explica Rabbi Natán, que el Creador mismo crea palabras para que la persona, cuando él ve que ella se prepara para eso. Yo creo que esto lo hemos experimentado todos acá. Que uno comienza a hacer el bodedu, se queda como gagueando un rato, sí, pero después de un rato como que empieza a fluir y van saliendo las cosas solas. Y bueno, esto lo que siempre les explico a quienes se quejan diciendo que les resulta muy difícil hacer una hora completa de Bodedut cada día, que con simplemente estar parados frente al Creador una hora entera cada día con el solo deseo de hablar con Él, la persona cumple su hora diaria, sobre la cual cae la promesa de Rabbi Nachman respecto a que todo aquel que lo haga logra su corrección espiritual con perfección, tanto más si la persona se esfuerza por presentarse ante Hashem durante por lo menos una hora cada día con el deseo y la añoranza de hablarle. Sin ninguna duda, Él le creará las palabras necesarias para que pueda hablar libremente con absoluta soltura. Bueno, sigue el título Palabras de fortalecimiento de un padre. Comentarios, muchachos. Es como reiterativo. Sí. Si quieren allá pues participar porque es para lo que se acabó de... Sí. Lo que acabamos de hablar. Bueno, entonces Sí, si alguno quiere levantar la mano. ¿Algún aporte, muchachos? Como más despacio. ¿Qué? Como leerlo más despacio. Bueno, leí el párrafo más despacio. Sí, Bueno, que terminemos ahí ya en el subtítulo. Sí. ¿Puedo leer el último párrafo? Sí. Despacio. Esto es lo que siempre les explico a quienes se quedan diciendo, que les resulta muy difícil hacer una hora completa de Bodedut cada día, que con simplemente estar parados frente al Creador una hora entera cada día con el solo deseo de hablar con Él, la persona cumple su hora diaria, sobre la cual cae la promesa de Rabbi Nachman, respecto a que todo aquel que lo haga logra su corrección espiritual con perfección. Tanto más si la persona se esfuerza por presentarse ante Hashem durante por lo menos una hora cada día, con el deseo y la añoranza de hablarle.
Sin ninguna duda, Él le creará las palabras necesarias para que pueda hablar libremente con absoluta soltura. Sí, como tú dijiste, es reiterativo de lo que ya se ha venido hablando. Yo ese párrafo lo asocio como con el pánico escénico, ¿no? Yo ese párrafo lo asocio como con pánico escénico, ¿sí? De la persona cuando tiene que salir a hablar en público y hay personas que pues nos bloqueamos, nos choqueamos y pues podemos tener conocimiento y saber qué es lo que vamos a transmitir, pero igual pues entramos como en un shock. Ahí el párrafo habla de que si vamos a hacer el libro de y que las palabras no nos salen, que la importancia, lo relevante o lo importante es de que así sea que usted se quede ahí 1 hora de pie con el solo deseo, dice ahí, el solo deseo de querer hacerlo, ahí empieza Hachén como a darle las fuerzas para que usted empiece a hablar o a conversar con él. Pues es como... Cuando yo también, cuando yo lo hacía, cuando empecé a hacer el bodeu, uno a veces no coge confianza. Pues yo las primeras veces sí, pero a medida que uno va avanzando va cogiendo esa conexión con Hashem y uno se conecta con Dios. A mí me pasó muchas veces cuando empecé a hacer el bodeu, pero ya ahora uno ya tiene esa confianza con Hashem de hablar con él y darle gracias por todo. Bueno, mi pequeño aporte es que ahí en el párrafo dice clarito, ¿cierto? Estar parado frente a Hashem, frente al Creador. Y hace poquito escuchamos la Parsha Nitzavim, que habla precisamente de estar parado frente al Creador, es estar en plegaria ante Dios. Clarito, hacer Itboedú. Entonces ahorita en estos últimos días ya del mes de Lul, que todos podamos pararnos frente al Creador en Itboedú, pedirle que nos ayude para que tengamos un año bueno y dulce. Y doña Julie entonces es la encargada de cerrarla. Sí, a doña Yoli le toca cerrarlo, o sea, despedirse, hacer una bendición para que podamos interiorizar todo lo que estamos estudiando. Y ahí antes, pues una historia que he contado, pues hemos contado hace rato, pues es una historia pues de Rabbi Natán de Breslev, que allá en Breslev pues, llegó un personaje y quedó muy impresionado pues con toda la devoción que tenían allá los bresleveros. Y entonces le dijo a Rabbi Natán, imagínese que en el pueblo mío hay una persona que se sabe 1000 páginas de la Gemara de memoria, 1000 páginas de la Gemara de corazón. Y entonces Rabbi Natán le dijo, eso es muy bueno. Pero acá está Moshele. Moshele era como una de las personas más sencillas, que menos sabía de Torah. Y él dice todos los días 1000 veces Ribono Shel Olam. O sea, que no se le ocurría nada más para decir en el Itboedú, sino Ribono Shel Olam, o sea, dueño del universo, dueño del universo, dueño del universo, dueño del universo. Y para Rabbi Natán era algo más grande que saberse 1000 páginas de la Gemara de memoria. Como rayado. Así sea como disco rayado. Pero ¿qué pasa si sigue perseverando todos los días, insiste? Ya Hashem sí le va a mandar las palabras, que es lo que dice también ahí más adelante. Es que cualquier proyecto, cualquier cosa que uno quiera hacer, va a tener que luchar con una inercia muy grande. Entonces, este caso del Itboedú, del acercarse a Dios, la mala inclinación va a presentar una inercia todavía mucho más grande, pero vamos a tener también una fuerza motriz mucho más grande, que es la del amo y señor del universo. Entonces, por eso, Sadik. sí, con nuestro Sadik. Entonces, sí, como muy importante, pues, como para que sigamos bien enfocados en nuestro camino, firmes. Sí, porque ya que mencionas eso,
Eso es verdad. Cualquier cosa que uno vaya a hacer, si va a montar en bicicleta, los 3 primeros pedalazos son los más duros. Sí, Ya después coge la velocidad y eso es ahí como mascando chicle. El golpecito. Pero en el camino espiritual es más fuerte esa inercia, esa fuerza en contra, que es la mala inclinación, porque entonces otra enseñanza también de la importancia de la unión con el Sadik. Si nosotros hacemos Itboedut, así sea para decir 1000 veces gracias Hashem, o no decir nada como nos dice el Rabarus, pero esta es mi hora de Itboedut, no me ocurrió nada, estoy parado ahí, entonces creo una unión con el Sadik. Entonces esa unión con el Sadik hace que podamos vencer toda esa inercia, porque esa fuerza espiritual, que es una fuerza espiritual que llama el Yetzer Hara, va creciendo en la medida que van llegando Sadikim más grandes. Cuando llegó Rabbi Shimon Bar Yochai, Hashem permitió que hubiera una inercia igual de grande a la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai, y así llegó el Or HaChaim, entonces Hashem permitió que llegara una fuerza espiritual en contravía de conectarse con Hashem, en contra de conectarse con Hashem, igual de grande que el Or HaChaim, así con Rabbi Nachman de Breslev, con todos. Entonces, uno si no se une con el Sadik, es imposible uno de verdad tener lo que llaman la Ishheit, en Yiddish, como una guía judía, pero para nosotros es un camino espiritual, para nosotros. Es imposible uno avanzar en el camino espiritual si uno no está unido con el Sadik. Entonces los sabios dicen que para uno unirse con el Sadik hay varias cosas, por ejemplo ir a las tumbas, pero si nosotros estamos aquí en Colombia, de pronto es difícil, ¿cierto? Difícil. Pero hay otra forma también de unirse con el Sadik, que es poner en práctica sus consejos, estudiar sus enseñanzas y poner en práctica sus consejos. Y Rabbi Nachman de Breslev dijo, todo mi asunto es la plegaria, hablando específicamente del Itboedut, aunque también está la plegaria escrita. Pero si uno hace Itboedut, así no hable nada, está uniendo con el Sadik, y esa unión con el Sadik le va a permitir romper esa inercia, esa fuerza en contra, y va a poder hacer su camino espiritual. En cambio, si no se une con el Sadik, puede estar en la sinagoga, puede estar en un grupo noágida, puede leer su Torah, estudiar la parasha semanal, todo, pero no va a tener una transformación. Y hay personas pues que sí toda la vida se quedan así. Entonces, no sé qué otro aporte, comentario, quejas y reclamos no se reciben. Si no te doña Yoli. Solo sugerencias. Dale, pues, doña Yoli. Entró quedando, no, pero venga para acá. Que la vean. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Sí. Muy bien. Entonces se despide, así pues como mano inspirado con lo que hago siempre. Pues estamos haciendo pues como el ejercicio de que cada uno haga eso. Sí. Entonces, sí, más o menos pues como lo que hago, pero de lo que a usted le salga, ¿cierto? Como Sí, señor. el punto de su alma. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, En este momento, pues, pido que demos gracias al Eterno por permitirnos conocer un poquito más de sus enseñanzas. Y lo más importante, pues, para mí, lo que me llevo hoy, es de que así tengamos esa parálisis escénica que hablaba, de que uno no consiga palabras para dedicarle al Eterno. Lo más importante es estar ahí parado, el deseo, lo más importante es el deseo de querer hablar con Él. Que si nosotros tenemos ese deseo y abrimos nuestro corazón, en ese mismo instante Él nos va a brindar sus bendiciones y va a permitir que nosotros fluyamos con nuestras palabras, fluyamos con nuestro corazón. La otra parte más importante es que mantengamos la alegría. La alegría va muy unida a la risa
y la risa sana mucho, y lo más importante es sanar nuestro corazón. Si no lo podemos hacer a través de plegaria, sí lo podamos hacer a través de tener recuerdos bonitos del Eterno y que nos podamos reír, que podamos cantar y que lo podamos alabar. Gracias, Padre, por este nuevo año que viene. Vamos a tener de pronto la oportunidad de compartir, de estar un rato en comunión aquí con todos los del grupo, y de no hacerlo, pues el Eterno nos va a seguir bendiciendo y que tengamos un año muy, pero muy feliz y muy cercano a Él, y para poder desarrollar ese Ibodedú, que es la conexión total. Gracias, Hashem, por todas las cosas que nos das, y gracias, Hashem, por todas las cosas que no nos das. Amén. Amén. Hashem. Hashem, doña Yoli, muchas bendiciones. Amén. Shalom, bendiciones.